Oye, ¿sabías que en la Biblia hubo un rey que provocó tanto la ira de Dios que su nombre quedó marcado como un ejemplo de maldad y perversidad? Este rey se llamó Acab. Tuvo poder, influencia, chicos, pero perdió lo más importante, el temor de Dios. Hoy vamos a ver qué es lo que pasa cuando un corazón se vende al pecado. No solo destruye su vida, sino también la de quienes lo rodean. Acab fue rey de Israel en el siglo noveno a.C., hijo de Omri, casado con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Gobernó sobre un pueblo que, en teoría, ¿no?, debería ser santo, pero llevó a Israel a niveles de idolatría que nunca antes se habían visto, chicos. Ni siquiera Manasés, ni siquiera el rey Manasés, que fue el que vimos anteriormente. Su historia no es solo un relato antiguo, chicos. Es un espejo de lo que pasa cuando dejamos que la idolatría, que la avaricia, la mala influencia y el orgullo gobiernen nuestros corazones. Dice la Biblia en primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 30. E hizo Acab, hijo de Omri, lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Dice en primer libro de Reyes, capítulo 16, 30, en el versículo que leímos, chicos, que acá fue descrito como el peor rey que pudo haber. El peor que Manasés. ¿Pero por qué, chicos? Porque introdujo la idolatría de Baal en Israel. Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 31 al 33. Entonces, cuando un líder se aleja de Dios, chicos, arrastra a los demás. Un padre, un jefe, un pastor, un gobernante, su pecado no se queda solo en él. ¿Qué estamos transmitiendo a quienes nos siguen? ¿Ejemplo de obediencia o de pecado? La influencia de Jezabel. Primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 25. Jezabel incitó a Acab al mal. No solo fue su carácter débil, fue su falta de discernimiento para escoger a quién iba a escuchar. Chicos, Acab tenía una esposa que prácticamente la que mandaba era ella. Acab no era capaz de tomar decisiones por su propia cuenta, sino que su esposa tenía que meter las manos en las decisiones que él iba a tomar. Y esta mujer era una mujer idólatra, una mujer que despreciaba las cosas del Señor. Chicos, vean, Jezabel representa la influencia destructiva que seduce, manipula y aparta de Dios. No toda voz cercana es voz de Dios, chicos. Cuidado con las amistades, relaciones y voces que influyen en tu vida. Pregúntate ahora, ¿esta persona me acerca a Cristo o me aleja de Él? Es un factor clave que uno debe tener en cuenta. Cuando la avaricia manda, muchachos, miren, en primer libro de Reyes, capítulo 21, del 1 al 15, dice la Biblia que Acab un día salió y vio la viña de un señor llamado Nabot, y le pareció tan hermosa esa viña que le dijo a Nabot: oye, véndeme la viña, te doy tanta plata. Y Nabot dijo: no, yo no se la voy a vender, porque esa viña es una herencia de mi familia y yo no te la voy a vender a ti. Entonces, cuando Nabot no quiso vender, Jezabel le dijo: usted es el rey, usted que tiene que ponerse ahí a negociar con él, usted si quiere le quita la tierra, vea, más bien mátelo. No vio cómo me comportó con usted siendo el rey, mátelo y se queda con la viña y listo, es suya. Ya, lo mata y se acabó, la coge para usted y se ahorra la plata. Y dice la Biblia, chicos, que así fue. Mataron a Nabot y Acab se quedó con la viña. Y el profeta Elías después le echó eso en cara a Acab y se lo dijo: ¿usted piensa que yo no vi lo que usted le hizo a Nabot simplemente por quitarle la viña? Yo lo vi, Acab. La avaricia llevó a la injusticia y al asesinato. El corazón codicioso nunca está satisfecho, chicos. Acab, aunque era el rey de Israel, ese es el problema de querer tenerlo todo. Nunca va a estar satisfecho. Siempre va a querer más y juntar más y agarrar más. Ese es el problema de la avaricia. Agradece lo que tienes.
tu familia, tu hogar, tu trabajo, tu empleo, tu emprendimiento. La gratitud es el antídoto contra la avaricia, chicos. Cuando somos agradecidos, la avaricia no puede tomar nuestro corazón. Acab era un rey que lo tenía todo, pero era avaricioso. No se conformaba con lo que tenía. Tantas viñas que él tenía. Al ser el rey tenía muchas viñas, pero se empecinó fue con la de Nabot, preciso la de Nabot. Y como no se la quiso vender, le tocó su orgullo y decidió matarlo. En primer libro de Reyes, capítulo 18, del 17 al 18, Acab culpaba a Elías. Le decía, eres tú el que turbas a Israel. Le echaba la culpa al profeta, al varón de Dios, por todo lo malo que pasaba. Oiga, qué cosa, ¿no? Que la gente que se aparte de Dios, todo es culpa de los evangélicos. Todo es culpa de esos evangélicos locos. Y así era Acab. Échele la culpa a Elías de todo lo malo que pasaba en Israel. Pero el verdadero problema, chicos, era su propio pecado. El propio pecado de Acab. Elías se le paró en la raya y lo confrontó con la verdad, aunque era solo un hombre contra un rey. La verdad de Dios siempre confronta al pecado, chicos. Aunque al pecador no le guste. Vean, hay veces, muchachos, en las que toca decir la verdad. Y la verdad no es agradable, muchas veces. Hay veces que toca decirle la verdad a la gente. Así no les guste. Pero el Señor nos manda a hablar con verdad. ¿A quién culpas por tus problemas? ¿A otros? ¿Hasta al mismo diablo? ¿A las circunstancias? ¿O reconoces que necesitas arrepentirte? Hay personas que por todo lo malo que le pasan hasta le echan la culpa al diablo. No, es que el diablo. Y muchas veces ni el diablo tiene la culpa. Muchas veces son decisiones malas que toman. Y el diablo, no, pero ahora todo yo, todo yo. Y las personas no se dan cuenta que muchas veces es la raíz que hay en su corazón. La raíz de pecado. Y no lo ven. Y el orgullo, eso es lo que hace el orgullo, chicos. El orgullo impide ver lo que nosotros hacemos. El orgullo sí nos permite ver lo que hacen los demás, pero no lo que nosotros hacemos. Y impide aceptar lo que hacemos. Por eso a Acab se le hacía fácil echarle la culpa a Elías de todo. El fin de Acab, chicos. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 34 al 38. Acab pensó que podía engañar a Dios disfrazándose en la batalla. Dice la Biblia que fueron a pelear una guerra. Y Acab, para pasar desapercibido, se vistió como un soldado raso. Se puso la armadura de un soldado normal. Porque el rey enemigo con el que iban a pelear les dijo, no peleen contra más nadie, sino contra el rey de Israel. Solamente no peleen contra grande ni chico, contra ningún soldado, solamente contra el rey de Israel. Y Acab pensó que disfrazándose de soldado raso se iba a volar. Pero por allí alguien en la batalla se le dio por disparar una flecha. Disparó una flecha así. Por tirarla. Y la tiró al azar. Y dice la Biblia que lo alcanzó entre las juntas y la armadura. Y ahí murió Acab. El juicio de Dios lo alcanzó, aunque intentó huir, muchachos. Vean, aunque el hombre intente hacer hasta lo imposible por evitar la justicia divina, nunca lo va a lograr. La justicia humana sí se puede burlar. Miren, han habido personas que han hecho lo malo en esta tierra y la justicia humana nunca los ha alcanzado. Han sobornado, han matado, han hecho cosas malas. Y la justicia humana no los toca, porque tienen poder, tienen influencia. Pero a Dios nadie lo soborna. A Dios nadie lo... Ya venga, cuadremos aquí, nada. De su justicia nadie se escapa. Nadie se escapa de la justicia de Dios, muchachos. Tarde o temprano, cada uno va a tener que dar cuentas ante Él. No te disfraces ante Dios. No vivas de apariencias. Humíllate hoy, porque su misericordia está disponible para los que se arrepienten. Podemos concluir, chicos, de esta enseñanza que la vida de Acab nos enseña 5 cosas. La idolatría provoca la ira de Dios. Las malas influencias nos pueden desviar. Las malas relaciones. La avaricia abre puertas a otros pecados. El orgullo nos hace culpar a otros en lugar de arrepentirnos. Es más fácil echarle a otros la culpa de lo malo que hacemos que reconocer nuestra propia culpa.
El juicio de Dios siempre llega, pero su misericordia también está disponible. No seas como Acab, que terminó destruido. Sé como Elías, que permaneció fiel aunque estuviera solo. Oremos, soberano Señor que estás en el cielo. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy nos confronta. Líbranos del espíritu de Acab, de la idolatría, de la avaricia, del orgullo y de las malas influencias. Danos un corazón humilde, Señor, para obedecerte y rodearnos de personas que nos acerquen a ti. Perdónanos por nuestras rebeliones y reconocemos que no podemos escondernos de tu mirada, Señor. Ayúdanos a vivir en arrepentimiento, en fidelidad y en temor a ti, Señor, para que cuando llegue el día final no huyamos de tu juicio, sino que gocemos en tu presencia. En el nombre de Jesús.